vital. Si no, pues si no cumplimos ese propósito, entonces en vano estuvimos aquí, ¿verdad? En vano. Y alguno va a decir, pero de todos modos, si uno voy vacío, pero no, uno nunca se va vacío, porque Dios siempre habla al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso nos debe de servir, hermanos y hermanas, de impulso, ¿verdad? Y de motivación para seguir buscando de Dios. Ayer, hermanos, tenía la oportunidad de hablar con una persona, un ancianito, tenía como 86 años, creo yo, pero era una persona llena de sabiduría, porque hoy en día también hay viejitos que no hablan nada bueno. Ahí les encargo a ustedes cuando estén llegando a esa edad, ¿verdad? Que cuando se pongan a hablar, sí hablen cosas buenas que motiven, que animen. Y yo estaba hablando con este hermanito de 86 años y él me contaba que hoy en día, ya con su edad, él ya no puede ir a la iglesia como lo hacía en su juventud, ¿verdad? Porque tuvo un accidente y lamentablemente quedó gravemente afectado de su columna. Entonces puede caminar, pero unos 50 metros, 25 metros, y dice que ya va bien, se cansa mucho y le agarran unos dolores. Pero él me dijo algo que a mí me dejó muy motivado, y él me dijo: la satisfacción de mi vida, me dijo él, es de que cuando yo tenía fuerzas, yo servía a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y yo hice todo lo posible, me decía él, por cumplir mi privilegio, por asistir, por hacer lo que Dios me decía. Y yo en mi corazón, mientras lo estaba escuchando, decía: yo quisiera, ¿verdad?, cuando yo tenga la edad de él, decir lo mismo, ¿verdad? Que cuando yo ya no tenga fuerzas y ya esté arruinado de todas las partes de mi cuerpo, ¿verdad?, poder tener la solvencia y decir: yo, mientras tuve fuerzas, hice todo lo posible por servir a Dios, ¿verdad? Porque hay muchas personas que llegan a la edad, a la etapa de la vejez, a la etapa de donde ya no se pueden mover, ¿verdad? Y viven frustrados, viven deprimidos, porque ahí sí ya quisieran tener la fuerza y la energía para servir a Dios, pero lamentablemente ya no lo pueden hacer. Entonces nosotros, mientras tengamos esa energía, hermanos, hagamos todo lo posible, ¿verdad?, por servir a Dios, y que eso sea como una lección, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Amén. Así que ánimo, hermanos, sigamos adelante y vamos a darle la oportunidad para que puedan salir los niños a la iglesia infantil. A ver, vemos allá a los chicos a iglesia infantil, hermanos y hermanas, y nosotros nos vamos a quedar por unos minutos para meditar en lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos listos para estudiar la Biblia, hermanos? Hoy vamos a leer mucha Biblia, así que espero, hermanos, que traigamos esa hambre, ¿verdad?, de querer conocer lo que dicen las Escrituras. Amén. Si usted tiene su lapicero, su cuadernito ahí para tomar notas, hoy es el día bueno y perfecto para que lo pueda hacer. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del tema: predicadores de la verdad o de la novedad. Predicadores de la verdad o de la novedad. Abra su Biblia conmigo. Gracias. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo. Veamos qué es lo que dice en esa cita. Todo lo hemos leído en más de alguna ocasión, pero hoy vamos a profundizar, hermanos, en algo. Alguno va a decir: pero ¿y por qué, hermano, hablar de esto si ya lo he mencionado?
no me recuerdo si había predicado, pero para mí es la primera vez que voy a predicar este mensaje, así que usted no tenga pena, ¿ya? Y si puede aprender algo nuevo de lo que usted ya conoce, queda como anillo al dedo para usted, ¿verdad? ¿Estamos listos, hermanos, para meditar y estudiar la Biblia? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice la palabra: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué tal si lo leemos juntos para que se nos quede? A la 1, a las 2 y a las 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Muy bien. Puede tomar su lugar, por favor. La iglesia de Éfeso, hermanos, todos hemos escuchado hablar de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía características muy peculiares. Primero, cuando comenzó la iglesia de Éfeso, tenía la característica de ser una iglesia muy fiel a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver el mensaje que Pablo le envía a la iglesia de Éfeso. Pero también, de alguna manera, la iglesia de Éfeso tuvo o empezó a tener un grave problema, y el problema de la doctrina, el problema de la enseñanza. Entonces Pablo, hermanos, invierte en la iglesia de Éfeso a uno de los mejores maestros que Pablo había preparado. Y a quien mejor, de alguna manera, había preparado Pablo para enseñar, había sido a Timoteo. Timoteo, él crece espiritualmente bajo las enseñanzas del apóstol Pablo y es formado para hablar, ¿verdad? Y para predicar. Y se convierte en pastor, se convierte en un líder de la iglesia en donde se le puso, pero después es enviado a la iglesia de Éfeso para que ahí pueda continuar con el pastorado y con la enseñanza. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Y hoy vamos a ir un poquito despacio, ¿verdad? Para que podamos aprender bastante, o lo más que se pueda, o que se nos pueda quedar lo más posible. Veamos. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, veamos el propósito por el cual Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Lo envía, en otras palabras, ¿verdad?, con el propósito de que pueda exponer, ¿verdad?, o pueda confrontar a algunos supuestos maestros que enseñan doctrina, pero que enseñan doctrina falsa. La función, hermanos, de Timoteo realmente fue un trabajo bastante duro, ¿verdad? Porque, hermanos, tener la capacidad, tener la valentía, tener el carácter para confrontar a alguien con su error, ¿verdad?, o con su falsa enseñanza, a veces es difícil. Ahora Pablo envía a Timoteo, ¿verdad?, a enseñar lo correcto, y entonces la misión de Timoteo se convierte en predicar las buenas noticias y ordenar a los falsos maestros que desistieran de enseñar diferentes doctrinas. Esa fue la función de Timoteo. El apóstol Pablo, de alguna manera, había también profetizado lo que estaba comenzando, hermanos, a suceder desde que Pablo dejó de enseñar en algunos lugares. Y veamos qué es lo que Pablo dice acerca de lo que iba a acontecer después. Hechos capítulo 20,
Veamos qué es lo que dice ahí. Hechos, capítulo 20. Y hoy, hermano, espero no se me duerma, no se me aburra, sino que concéntrese en lo que hoy vamos a estudiar, en meditar, hermanos, y disfrutémoslo también. Hechos, capítulo 20, versículo 29. Pablo envía un mensaje de alerta, y el mensaje de alerta es este. Dice, Hechos 20:29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y veamos versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo le habla a la iglesia que él estaba levantando y formando, y le manda una alerta. Ahorita, en otras palabras, le podía decir, ahorita que estoy yo, si lo pudiéramos traducir de otra forma, ¿verdad? Pablo dice, ahorita que estoy yo, nadie va a decir nada en contra, nadie va a enseñar algo diferente, no. Pero el día que yo me vaya, entonces se van a levantar lobos rapaces, ¿verdad? Falsos maestros, en otras palabras, personas que van a empezar a enseñar contrario a lo que yo estoy enseñando. Y la característica del lobo rapaz es que el lobo rapaz no tiene misericordia de las ovejas. ¿Por qué? Porque el lobo tiene hambre, ¿verdad? Tiene hambre. El instinto del lobo es matar, el instinto del lobo es destruir. Entonces dice que no perdonarán al rebaño, es decir, en otras palabras, que no van a considerar a alguien. Puede haber una buena persona, pero van a hacer todo lo posible por confundir a esa buena persona. Puede que tenga buenos principios, pero van a hacer todo lo posible por confundir y cambiar esos principios. Y la otra advertencia que le envía Pablo a la iglesia es: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La otra advertencia es, hermanos, hay que tener cuidado, porque lamentablemente, dice Pablo, de ustedes mismos van a surgir falsos maestros, falsas personas que van a confundir a los discípulos. ¿Verdad? Eso está bien fuerte, ¿verdad? Ahora veamos qué es lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Y siempre es Pablo el que está hablando, pero ahora le está enviando estas palabras también ahora a Timoteo. Veamos 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4. ¿Cuál va a ser la función de esos falsos maestros? Y dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La característica que va a tener el falso maestro es de que van a hacer todo lo posible por apartar del conocimiento bueno, de la enseñanza de Dios, del camino de la verdad a las personas, para que empiecen a oír lo que ellos quieren escuchar y para que empiecen a aprender lo que no viene de Dios. Cuando se refiere a volverán a las fábulas, es decir, van a volver a lo que la historia dice, a lo que la filosofía dice, como nosotros decimos a veces, a lo que los abuelitos decían, que contaban, ¿verdad? Que decían que existía el cadejo, que decía que existían la llorona, porque el abuelito contaba que un día iba caminando en un lugar y escuchaba a una mujer llorar, que decía: ay, mis hijos. Y nosotros que estábamos chiquitos, cuando escuchábamos a nuestros abuelos que contaban eso, uno decía: si el abuelo lo dice, tiene razón. Y escuchábamos nosotros que contaban los viejitos de antes, que de repente los caballos, las yeguas, amanecían con la cola, ¿cómo le llamaban? La cola trenzada, ¿verdad?
saber si él en la noche lo fue a trenzar y después anda contando, ¿verdad? A las fábulas, a las cosas, hermanos, que no tienen, hermanos, una enseñanza clara. A eso es el propósito de los falsos maestros. Ahora, la fe es esencial para la salvación, porque para que uno pueda ser salvo, hermanos, tiene que ser su confesión de fe. La confesión de fe, hermanos, se hace cuando yo reconozco que Cristo es el único y suficiente Salvador para mi vida. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo? ¿Ven? En el momento en el que nosotros hacemos nuestra confesión de que Cristo es el Salvador, entonces nosotros estamos asegurando, hermanos, la salvación de nuestra vida. Pero la doctrina, hermanos, también es importante para que nosotros nos podamos ir encaminando hacia la fe. ¿Por qué? Porque la doctrina, queridos hermanos, tiene la función de guiarnos sobre qué es lo que sí, hermanos, y lo que no debe de hacer un cristiano. Nosotros muchas veces cometemos muchos errores cuando confundimos el aspecto doctrinal, hermanos, con la parte litúrgica de una iglesia, pero eso lo vamos a platicar otro día. Pero nosotros, hermanos, muchas veces cometemos bastantes errores porque en ocasiones, hermanos, no vivimos bajo la doctrina de Dios, sino que vivimos en ocasiones, hermanos, bajo nuestra propia creencia, como yo creo que es correcto vivir, como yo considero que es apropiado que yo viva. Y no siempre, hermanos, es como nosotros queramos, sino es de acuerdo a lo que Dios dice que nosotros vivamos. Veamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Y qué es lo que dice ahí? Yo se los voy a leer. Dice: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice a Timoteo, en otras palabras, cuidado con creer siempre tener la razón y pensar que estás haciendo las cosas bien. Mejor enfócate en vivir en la doctrina, en hacer lo que realmente a Dios le agrada. ¿Qué es lo que trae como consecuencia, hermanos, guardar la doctrina, guardar la sana doctrina? Hermanos, trae como consecuencia también que nosotros podamos ser salvos. Y no solamente es la salvación para nosotros, sino que también, hermanos, se expande la salvación para todas las personas que nos logren, hermanos, escuchar. Gracias a Dios. Así que con esto, hermanos, tenemos que observar lo importante que es la doctrina, hermanos, y lo importante que es que se enseñe la doctrina. Ahora, si la fuente está envenenada, entonces los que beben de esa fuente se van a morir. Si se enseña, hermanos, algo que no está bien, si se enseña, hermanos, que algo que no está correcto, entonces juntamente con el maestro se van a morir todos los que crean en las palabras del maestro. ¿Qué pasa en la escuela? Cuando los niños van a la escuela y le dicen sus maestros a los estudiantes, 2 más 2 es 5. ¿Quién es el que lo está diciendo? El maestro. ¿Cuál es la característica del alumno? Que le crea al maestro. Se va a su casa y le dice a su mamá: mamá, hoy me aprendí una suma, 2 más 2 es 5. Y la mamá le va a decir: mi hijo, eso no es así, esa suma no está bien. No, pero bien, porque me la dijo mi maestra. Mi maestra me dijo que 2 más 2 es igual a 5. Y hermanos, ¿qué es lo que provoca eso? Confusión en el alumno. Después el alumno ya no sabe en quién creer. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, de vivir en la doctrina y en las enseñanzas correctas, hermanos, para que nosotros no nos moramos. Ahora, Santiago dice unas palabras en el capítulo 5, versículo 20,
que vienen, hermanos, a confirmar también estas palabras que yo les estoy diciendo hoy en esta tarde. El apóstol Santiago, en el capítulo 5 del libro que él escribió, en el versículo 20, dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El beneficio que trae, hermanos, de enseñar lo correcto es que va a traer salvación. El beneficio, hermanos, de decir lo que realmente Dios quiere que nosotros digamos, va a traer como consecuencia que aquellos, hermanos, quienes escuchen la palabra sean salvos. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, es decir, aquel que hable y que logre convencer para ser transformado, entonces salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, Pablo deja a Timoteo en Éfeso con el propósito, hermanos, de exponer a los falsos maestros, de combatir sus errores y también, hermanos, para defender la sana doctrina. Por eso, hermanos, la doctrina sí importa. Es importante, hermanos, vivir en la sana doctrina, que es vivir, hermanos, de acuerdo a los principios bíblicos. Tan serio, hermanos, era para Pablo la conservación de la sana doctrina, que envía, hermanos, a Tito a Creta con el mismo propósito con el que envía a Timoteo a Éfeso. Y veamos la carta que Pablo le escribe a Tito, ahora en el capítulo 1. A ver, ¿quién encuentra primero Tito? Porque es uno de los libros que a veces nosotros ni leemos, ¿verdad? Pero Pablo le envía una carta a Tito y le dice en el capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta? Estaba empezando a suceder, Tito capítulo 1, versículo 5, estaba empezando a suceder, hermanos y hermanas, lo mismo que estaba sucediendo en Éfeso. Habían empezado a surgir, hermanos, maestros que, empezando a persuadir a las personas, enseñaban cosas que no eran, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Pablo envía a Tito, ¿verdad?, para que corrigiese lo deficiente. En otras palabras, para que corrigiera lo que es inservible, lo que no está bien. Entonces Pablo le dice claramente lo que tiene que hacer. Y veamos cuál es la recomendación que le da, o la ordenanza que le da Pablo a Tito. Veamos versículo 10. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Le dice Pablo a Tito: es preciso callarlos de una vez por todas, que trastornan casas enteras. Y vean, hermanos, qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Creta. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Dice, veamos, versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos. Pero no así suavecito, sino que dice: repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Ahora, Pablo aconseja a Tito y le dice, le puede decir: ármate de valor, ¿verdad? Ven, confronta a las personas que están diciendo las palabras incorrectas y esfuérzate por sanarlos, ¿verdad?, en la fe.
para que se puedan convertir. Vea qué tremendo, ¿verdad? Así que eso, hermanos, de enseñar falsas cosas, no es en este tiempo que surgió. No es ahorita, hermanos, que recién están apareciendo falsos maestros. Bien, hermanos, desde los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Que ya empezaban a surgir falsos maestros. Luego de esto, hermanos, Pablo le ordena a Tito establecer ancianos que tengan, entre otras cualidades, hermanos, la de ser fieles a la sana doctrina. Y veamos qué es lo que dice, versículo 9. Siempre Tito 1 dice, para comprender un poco más, veamos versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irrepresible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y aquí está la clave: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y convencer a los que contradicen. Le da la recomendación entonces que no solamente confronte a los falsos maestros, sino que también forme a ministros, hermanos, y a líderes. A eso se refiere la palabra ancianos, a ministros o a líderes, hermanos, que sean fiel a la sana doctrina, que sean fiel, hermanos, a la enseñanza que han recibido, para que eso, hermanos, les sirva de fundamento para exhortar con sanas enseñanzas, y también para que les sirva, hermanos, para convencer entonces a las personas que intentan contradecir, hermanos, o que intentan enseñar cosas que no están en la voluntad de Dios. Entonces el mismo Pablo le ordenó a Tito lo que ahora nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No hay necesidad, hermanos, de enseñar otra cosa. No hay necesidad, hermanos, de llenar de chiste la predicación para que sea eficiente, para que sea bien aprendida. Lamentablemente hoy en día, hermanos, es tan común, ¿verdad?, que los predicadores, en vez de ser predicadores de la Biblia, hermanos, sean motivadores de la vida, no de la Biblia, sean motivadores de la vida. Que en otras palabras, lo que ellos hacen, hermanos, es como que intentar motivarlo a usted, hermano, para que siga adelante, hermano. Eso es lo que hacen, intentar motivarlo, y lo llenan de palabras buenas, y como decía el sabio, y tú también lo puedes hacer, y tú también puedes salir adelante, y tú también vas a salir de la crisis, y tú también no sé qué cosa, y tú también. Y hay hoy en día, hermanos, más motivadores, hermanos, de la vida, y menos, hermanos y predicadores que se esfuercen, hermanos, en predicar la palabra de Dios para continuar, hermanos, con el legado de los principios bíblicos que en la palabra de Dios se enseña. Por eso es importante, hermanos, que las falsas doctrinas, hermanos, o las falsas enseñanzas no sean ignoradas, porque si nosotros, hermanos, le damos la oportunidad a las falsas enseñanzas, entonces inmediatamente eso va a empezar a hacer que nosotros empecemos a analizar entonces cuál es la línea de pensamiento correcta, cuál es el camino correcto que yo tengo que seguir. Si fulano de tal se para a predicar en este púlpito y dice una cosa, y fulano de tal también se para y dice otra cosa, y sutano y mengano y fulanano, o todos los que a usted se les ocurra decir, se paran a enseñar una y mil diferentes enseñanzas, entonces ¿a quién? Y cuando se le da, hermanos, la oportunidad a las falsas enseñanzas, ¿verdad?, a los falsos principios, hermanos, a las enseñanzas que no están fundamentadas con la palabra de Dios, entonces se puede caer en el peligro, hermanos, de desviar inclusive a los que ya son salvos, como dice la palabra de Dios. No hay que ignorar entonces, hermanos, las falsas doctrinas,
Al contrario, hermanos, hay que denunciarlas, hay que confrontarlas, hay que combatirlas para que ninguno se pierda por causa del mal conocimiento. La Biblia, hermanos, ordena no tener comunión. Imagínense esto. La Biblia ordena, hermanos, no tener comunión con quienes propagan el error. Veamos, Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Muy bien. Bueno, eso está bueno. Romanos capítulo 15, 16, perdón, hermanos. Romanos 16, versículo 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Esa es la recomendación de Pablo. Versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, no sirven para la vida y menos para el servir a Dios, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hace un tiempo, hermanos, yo vi una experiencia de un muchachito que quiso enamorar a una muchachita, pero estaban sin el permiso de sus papás, estaban a escondidas. Y que si en una de esas, el papá, no me recuerdo si el papá o la abuelita de la muchacha, los encontró juntos. Y entonces, como andaban sin permiso, qué regañada le dieron al par de muchachitos. Pero lo que yo me recuerdo que me contaron de esa ocasión es de que la abuelita, era la abuelita, dice que le dijo a la nieta: mi hija, dice, no dejes que te endulce el oído. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase: no dejes que te endulce el oído. Y saben que, hermanos, nosotros muchas veces nos dejamos endulzar el oído. Dejamos, hermanos, permitimos, ¿verdad?, que las falsas enseñanzas, hermanos, que las falsas doctrinas impregnen tanto en nuestras vidas. Muchas veces nosotros ponemos de argumento decir: sí, es que hay que conocer. Pero entre conocer y conocer, uno se empieza a perder. ¿Qué necesidad, hermanos, tiene el cristiano de ir a conocer lo que no tiene necesidad de ir a conocer? Si la responsabilidad mía, hermanos, no es ir a conocer lo malo, la responsabilidad mía, hermanos, es obedecer a Dios. ¿Qué provecho va a tener para mí, hermanos? ¿Qué provecho va a tener para usted estar escuchando lo que no le va a traer edificación? Y el versículo 18, hermanos, tiene una palabra muy clave que a mí me gusta, y termina, hermanos, con la frase, dice: y con suaves palabras, con palabras dulces, ¿verdad?, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La palabra ingenuo, hermanos, se refiere a los bobos, a los que son ignorantes, a los que son nuevecitos, a los que están aprendiendo. Eso se refiere a los ingenuos, a los que aún no tienen el conocimiento pleno, hermanos, de las cosas. Y entonces las personas o el falso maestro primero se va a esforzar por enseñarle a aquel que aún no conoce. Y a raíz, hermanos, de enseñarle cosas incorrectas, entonces inmediatamente va a separar de lo que sí es correcto. También, hermanos, veamos Tito capítulo 3, versículo 10. También estas recomendaciones
que Pablo le da a Tito como predicador. Y le dice, Tito capítulo 3, versículo 10: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo vuelve a aconsejar y dice entonces que dice dos cosas muy importantes. Primero es, si nosotros vemos a un falso maestro, lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que hacer no es echarlo de la vida, sino es confrontarlo, amonestarlo y esperar que cambie. Y si no cambia de su manera de pensar, de enseñar, entonces hacerlo a un lado. Dice, porque sabiendo entonces que esa persona se ha pervertido, es decir, él mismo se ha dado, hermanos, el permiso o el lujo, hermanos, de confundirse a sí mismo y empezar a confundir de los demás, empezar a confundir a los demás. Entonces, esta persona, por causa de enseñar cosa incorrecta, está cometiendo pecado y se está condenando a sí mismo. Es terrible, hermano, ser un falso maestro. Usted tenga cuidado de ser falso maestro. Yo tengo que tener cuidado, hermanos, de lo que yo enseño, porque no solamente como yo le he dicho en otras ocasiones, no es solamente de pararse y decir las cosas solamente porque me salen las palabras y tengo tanto que decir, no, sino es de que hay que ser cuidadosos, hermanos, de que lo que uno diga cuando está compartiendo la palabra de Dios realmente sea inspirado por Dios, sea Dios, hermanos, el que lo está dirigiendo a uno. Así que el que promueve doctrinas falsas, hermanos, entonces está condenado, pero no está condenado, hermanos, por Dios ni por la iglesia, sino que está condenado por él mismo. Veamos 2 de Juan capítulo 1, versículo 9. 2 de Juan. No hay prisa hoy, ¿verdad, hermanos? 2 de Juan, versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ayer estaba hablando con un pastor y él me estaba contando que en una ocasión se le acercó en el lugar donde él estaba una de esas personas que pasan evangelizando, pero que no son cristianos evangélicos. Ya usted se puede imaginar quiénes son. Dice que le abordó a este pastor y le quiso empezar a hablar de su creencia. Entonces este pastor me contó ayer, me decía, inmediatamente que yo encontré la oportunidad, la primera, le prediqué de Cristo. No le di oportunidad, me dijo él, no le di oportunidad a que él me dijera más a mí, sino que yo traté la manera de que lo más rápido posible en la conversación yo fuera el que le hablara de Cristo a esta persona. Y me dijo, ¿y sabes qué fue lo que me dijo mi hijo? Me dice, cuando yo le empecé a hablar de Cristo, me dijo, usted le dijo al pastor, usted se ve que es una persona de que le interesa conocer. Ojalá esté mañana y mañana vamos a pasar por aquí y vamos a platicar. Y solo le dio la oportunidad, patitas, para que se
¿qué quiere? Se fue. ¿Por qué? Porque el pastor no le dio la oportunidad de que él le hablara de su fe, sino que el pastor fue el que compartió la fe. Nosotros, hermanos, permitimos escuchar, ¿verdad? Nosotros permitimos decir, sí, pues hay que aprender, hay que conocer. No hay necesidad, hermanos, hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer, hermanos, lo que dice la Biblia. Hay que conocer, hermanos, los principios bíblicos que nos van a servir a nosotros. ¿Qué necesidad, hermanos, tenemos de estar escuchando lo que no debemos de escuchar? Veamos, entonces, 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. 2 Corintios capítulo 11, versículo 4. Y aquí dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La palabra tolerar significa soportar, permitir, aguantar. Eso es tolerar. En otra forma de expresar, entonces, quiere decir el apóstol, de que cuando nosotros permitimos que nos hablen, hermanos, de otro evangelio que no es el que anuncia la palabra de Dios y tal como es la palabra de Dios, entonces lo que nosotros estamos haciendo es permitir, hermanos, que eso empiece a formar parte de nuestra vida. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando nosotros empezamos a vivir un evangelio diferente, hermanos, no es pura casualidad que lo empezamos a vivir. Lo empezamos a vivir, hermanos, porque en algún lugar nosotros lo escuchamos. La psicología dice que nosotros guardamos muchas cosas en el subconsciente de la mente. Cosas, hermanos, que nosotros hemos escuchado en algún lugar, pero que nosotros conscientemente no nos recordamos de haberlos escuchado. Y cuando vamos, por ejemplo, pasando en algún lugar e inconscientemente o sucede alguna situación que nosotros sentimos, hermanos, que nos sentimos familiarizados con eso, es el subconsciente, hermanos, que nos trae a la memoria el recuerdo de que nosotros hemos vivido algo similar. Y hermanos, muchas veces nosotros, cuando le damos la oportunidad, la cabida al diablo, hermanos, y permitimos que el diablo nos empiece a enseñar a nosotros, nos empiece a confundir, algunos van a decir: sí, pero yo no me voy a dejar influenciar, sí, pero yo no me voy a dejar permitir. Yo me recuerdo, hermanos, hace muchos años, cuando yo empecé a leer la Biblia satánica, yo me recuerdo que yo decía: yo la voy a leer para conocer, decía yo, para conocer. Pero pasó el tiempo y después, sin darme cuenta, cada una de las cosas que yo había leído, hermanos, en la Biblia satánica, yo las empezaba, hermanos, a querer vivir, a querer practicar. Y entonces, hermanos, yo inconscientemente me recuerdo que yo nunca había hecho símbolos diabólicos, pero sí los había visto, nunca los había hecho. Y de repente un día estaba estudiando, estaba en segundo, tercero básico, no me recuerdo bien, y que si estaba en mi cuaderno así escribiendo, y de repente empecé a hacer una figurita que es la estrella invertida, y después empecé a hacer otra figurita y otra y otra y otra,
Y a mí me venía a la mente, decía yo, pero ¿y por dónde me lo aprendí? ¿Dónde me lo aprendí? Yo no me recordaba. Que sí, pasados los días me recordé que yo había estado estudiando la Biblia satánica y cada una de las cosas, hermanos, que yo había estado leyendo ahí, inmediatamente venían a mi mente y me empezaba a recordar de todo lo que había estudiado ahí. El detalle es, hermanos, que nosotros, hermanos, empezamos a vivir lo que nosotros permitimos aprender. Y si nosotros le damos la oportunidad, hermanos, a que el enemigo meta a nuestra vida, hermanos, cosas que no son agradables delante de Dios, tarde o temprano, estas cosas, hermanos, van a hacer tanta fuerza en nuestra vida, porque el diablo es tremendo, hermanos. El diablo es tremendo. Entonces esas cosas tarde o temprano van a empezar a hacer tanta fuerza en nuestra vida, que nosotros vamos a empezar a querer hacer o a practicar, hermanos, lo que en algún momento nosotros hemos estado estudiando y que no es correcto. Así que todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza o la doctrina de Cristo, hermanos, es decir, aquellos que van más allá de lo que Cristo ha enseñado en su palabra, actúan y andan mal. Y Pablo fue muy enfático, hermanos, con los predicadores, hermanos, que enseñaban una predicación diferente. Veamos, Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, anatema significa sea maldito. Trae maldición, hermanos, para aquella persona quien empieza a enseñar algo, hermanos, que no está y que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Así que pobres de aquellos, hermanos, pobres de aquellos quienes consciente o inconscientemente enseñen algo, hermanos, que no está dentro de la palabra de Dios. Está duro, ¿verdad? Eso es. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 14: déjenlos. Son guías, son ciegos, guías de otros ciegos. Veamos cómo dice literalmente esta escritura. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dice: y si el ciego guiare al ciego, entonces ambos caerán en el hoyo. Aquellos, hermanos, quienes son falsos maestros, lo que tienen como característica es que son ciegos, porque aún, hermanos, como nosotros estudiamos en la otra ocasión, aún no se le ha alumbrado, hermanos, los ojos de su entendimiento para que puedan comprender, hermanos, y entender lo que de verdad Dios dice que se tenga que hacer. Así que ¿qué nosotros podemos decir o alucir a aquellos, hermanos, quienes son falsos maestros? Son ciegos. Sencillamente nosotros tenemos que tener, hermanos, la madurez y la capacidad para no poner nuestra mirada en la enseñanza, hermanos, que ellos dan. No se puede tolerar, hermanos, la doctrina falsa, y tampoco, hermanos, se puede tolerar a quienes la enseñan. Amar la verdad, hermanos, demanda que se odie el error. Si nosotros decimos que amamos a Dios y que amamos la palabra de Dios y que estamos dispuestos, hermanos, a obedecer así como dice la palabra de Dios, y si estamos dispuestos a esforzarnos por vivirla, si decimos que creemos en eso, entonces, hermanos, tenemos que aborrecer la falsa enseñanza. Tenemos que aborrecer, hermanos, a aquel, no con un odio de rechazo, pero sí aborrecer, hermanos, significa no darle la oportunidad que se convierta en mi amigo. Aquel, hermanos, que lo que hace es enseñar cosa mala. Ahora, el único antídoto para el error o la falsa doctrina
es predicar la sana doctrina. Lo que necesitamos, hermanos, para que la falsa enseñanza o la falsa doctrina desaparezca de nuestras iglesias, lo que necesitamos, hermanos, es que se predique lo correcto. No nos podemos dar el lujo, hermanos, de luchar contra la falsa enseñanza enseñando otra falsa enseñanza, porque entonces lo que hacemos es transformar un nuevo evangelio. Y por eso les pedí el favor ahí al hermano que hoy grabara esta enseñanza, porque esto, hermanos, no solamente es una enseñanza para nosotros que somos miembros de esta iglesia local, hermanos, sino es una enseñanza para la iglesia del mundo, que necesita, hermanos, la iglesia del mundo hoy en día estar alerta. El cristiano en el mundo, hermanos, debe de estar alerta respecto a lo que escucha y respecto a lo que está aprendiendo, que si se da la oportunidad, hermanos, de ir permitiéndose, entonces van a caer también en las trampas del error. La Biblia ordena, hermanos, no tener comunión con quienes propagan el error, ya lo dijimos. Ahora, la sana doctrina, hermanos, la enseñanza correcta, trae, hermanos, salud espiritual. Las falsas enseñanzas, en cambio, enferman al cristiano, lo enferman espiritualmente y lo alejan de Dios. Tenemos que tener cuidado entonces respecto a eso. Veamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: apártate de los tales. Vean, a lo que nosotros estamos expuestos hoy en día, hermanos, es a encontrar alrededor del mundo a muchos, hermanos, y por qué no decirlo, a miles y a miles de falsos maestros. La característica de esos maestros es de que el propósito de ellos, su principal propósito, es enriquecerse a ellos mismos, utilizando el evangelio, hermanos, como una plataforma para atraer a las personas, confundiendo a las personas, enseñándoles algo que sí quieren escuchar, pero confundiendo a las personas, con el propósito, hermanos, de enriquecerse a ellos mismos. Hay personas, hermanos, que tienen, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, tienen comezón de oír. Veamos, Pablo le dice esto: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando habla, hermanos, de que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, se refiere, hermanos, el apóstol Pablo a decir que va a haber un tiempo en el que el cristiano no va a estar dispuesto a pagar el precio por vivir el evangelio verdadero. Van a tener, hermanos, la curiosidad de conocer algo diferente, de saber algo diferente que les pueda cautivar, hermanos, en sus corazones. De eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice:
también estas palabras: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Así que la característica de hoy en día, hermanos, es de que todos van detrás de algo. Las personas hoy en día van detrás de alguna enseñanza. Porque aquel que dice que no va a la iglesia, aquel que dice que es ateo, aquel que dice que es agnóstico, sigue un filósofo. Sigue un filósofo. Tiene siempre una línea de pensamientos. O es seguidor gracias a Dios no me acuerdo de ninguna ahorita, pero es seguidor de más de alguien, de Platón, de Sócrates, de sus ideologías filosóficas. Y aquellos hermanos quienes no se dejan o no se permiten conducir por el camino de la verdad, entonces se consigue, hermanos, a su cualquier predicador favorito que predica como a ellos les gusta, porque dicen lo que a ellos les gusta que digan, porque normalmente lo que siempre les gusta que digan son cosas bonitas. Yo, sin darme cuenta, hermano, en algún momento yo estaba escuchando un predicador que después yo me puse a analizar qué ando haciendo yo escuchándolo a él, porque él cada 10 minutos, cada 5 minutos contaba un chiste. Y la verdad, hermanos, contaba buenos chistes. Y más de algunos se me quedó, ya se me olvidaron la mayoría, pero más de algunos se me quedó. ¿Y sabe cuál fue la situación? Es de que después que yo lo escuchaba a él, yo después terminé predicando igual. Y yo después me empecé a dar cuenta que no terminaba una prédica sin haber contado algo gracioso, sin haber contado alguna anécdota que diera risa. Y ahí miraba a todos los hermanos felices, escuchando las palabras que les estaba diciendo, porque que yo no me sé muchos chistes, pero los pocos que me sé los sé contar bien. Y hacía reír a las personas. Eso es lo que pasa, hermanos. Es que hoy en día, hermanos, la curiosidad por conocer nos lleva, hermanos, al hombre a ver a quién entonces puede seguir. Tenemos que tener cuidado de eso. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Veamos, hermanos, qué es lo que dice ahí. ¿Todavía están conmigo, hermanos? A ver. Tenemos 10 minutos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Era lo que nosotros habíamos leído. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, entonces sea anatema. Ahora, había una característica, hermanos, especial en los tiempos, hermanos, de Pablo, que había, hermanos, un grupo de personas que se dejaban, hermanos, influenciar por oír lo lindo, por comentar, hermanos, de las últimas novedades que podían surgir. Y veamos Hechos capítulo 17, versículo 21. Hechos capítulo 17, versículo 21. Veamos qué era lo que sucedía ahí. Para comprender un poco más, veamos unos versículos atrás. Veamos el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos capítulo 17, versículo 16. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir con este palabrero?
Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. La característica de estos varones, los atenienses, era que ellos no se dejaban llevar por una sola enseñanza, sino que ellos siempre decían: ¿qué más puede haber en la vida? ¿Qué otra enseñanza yo puedo aprender en mi vida? ¿Qué otra religión puede existir de la cual yo pueda aprender? Y pareciera, hermanos, que en el mundo hay muchos cristianos que viven así, que no se conforman, hermanos, con el evangelio que Dios dejó a través de Jesús, sino que quieren indagar más, quieren conocer más de la vida. Es como la anécdota que comentaban de un hijo de un pastor. El hijo de un pastor dijo: todos los hermanos pasan al púlpito a contar su testimonio de su vida y dicen: Dios me sacó de la borrachera, Dios me sacó del adulterio, de la fornicación, de los prostíbulos, de la idolatría. Y este hijo pastor decía: ¿y yo qué puedo testificar si yo he estado en la iglesia toda la vida? Yo no tengo algo tan impresionante como los hermanos dicen de dónde Dios los sacó. Entonces dice que decidió ir a probar también, para después regresar y poder testificar. Y se fue al mundial, dejó los caminos de Dios y empezó a vivir una vida desordenada, y nunca más regresó al evangelio. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que hay muchos cristianos que como que no se conforman con el regalo de la salvación, que no se conforman, hermanos, con la oportunidad de poder tener, hermanos, el acceso a la presencia de Dios únicamente ya pensando en Dios, sino que quieren, hermanos, tienen como esa necesidad, despiertan en sus corazones como esa curiosidad de qué más puede haber. Y así eran estos hombres de Atenas, que ellos ya conocían su forma de ser, ya conocían no sé qué. Y por eso en el versículo 23, entonces dice que apartaban un lugar, y que a ese lugar le llamaban al Dios no conocido, que tenían esa curiosidad. Pablo actuó con astucia, pero no podemos ignorar, hermanos, la forma de vivir de ellos. Nosotros tenemos el cuidado entonces de que no seamos así como ellos. Si ya conocimos el evangelio, hermanos, vivamos el evangelio con gozo. Usted vívalo con alegría, aleluya. Vívalo con gozo en su vida, vívalo cada día con amor, con fervor. Séale fiel a Dios en las buenas, en las malas, cuando esté enfermo, cuando esté sano, cuando no tenga para comer y cuando tenga en abundancia tanta que a veces hasta se le chuquea la comida. Séale fiel a Dios, hermanos, en todo momento. Sirva a Dios con todo su corazón. Viva para Dios. Aleluya. Esforcémonos, hermanos, porque ¿a quién más necesitamos conocer para ser felices? ¿A qué otro Dios, qué otra religión necesita usted en su vida, hermano, para ser feliz? No necesitamos otro. Dice la palabra que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Si ya conocimos a Cristo Jesús, no necesita, hermano, irse al mundial para ir a experimentar otra cosa que lo vaya a hacer feliz. Con Cristo en su vida es más que suficiente. Esfuércese por vivir para Dios. Esfuércese, hermano, por obedecer la palabra de Dios. Esfuércese, hermano, por permanecer en la doctrina del evangelio. Esfuércese, hermano. Esforcémonos, yo lo digo así también. Esforcémonos, hermanos, porque nuestra vida sea para la gloria de Dios todo el tiempo. Aleluya. No así como estos hombres,
Si ya conocimos a Cristo, hermanos, ya lo tenemos todo. Ya tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Hay un coro que dice: y ahora soy feliz en Él. Y no quiero nunca regresar a los años que sin Dios pagué. No los quiero ni recordar. Yo quiero siempre serle fiel, porque su salvación Él me dio. Y sé que llegaré con Él. Ya no me acuerdo qué más dice ahí. ¿Cómo dice, hermanos? Al fin de esta dispensación, cuando se termine todo esto, entonces, hermanos, vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Así que el criterio de nosotros, hermanos, debe ser entonces perseverar en la doctrina, esforzarnos, hermanos, por hacer todo lo posible por cumplir la palabra de Dios, hacer todo lo posible, hermanos, porque nuestra vida sea, hermanos, la vida que Dios quiere que nosotros llevemos para la gloria de Dios. El criterio de muchos, hermanos, no es perseverar en la verdad, sino ocuparse en la novedad. Por eso muchos, hermanos, muchas iglesias tienen que idear estrategias para traer a los hermanos a la iglesia, porque si no se hace algo novedoso, entonces no vienen al culto. Hermanos, no necesitamos cosas nuevas en la iglesia para llamar la atención de las personas. Lo que necesitamos aquí es tener la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos. Hay cosas, hermanos, bonitas que nosotros podemos poner, hermanos, para que el templo se vea bonito, pero no es lo que va a hacer, hermanos, que las personas se vean atraídas a venir a la iglesia. Lo que hace, hermanos, que las personas se vean atraídas es la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios está, hermanos, en un lugar cuando el grupo que está allí reunido, hermanos, se esfuerza por vivir y andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando se le da, hermanos, la oportunidad a Dios para que Dios sea el que gobierne, hermanos, en nuestras congregaciones, para que Dios sea el que dirija, para que no es como al pastor se le ocurra que sean las cosas, no, sino es como a Dios quiere que se hagan las cosas. No es como se nos da la gana que se hagan las cosas, no, es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nos esforzamos por eso, hermanos, no necesitamos otra cosa más en la vida. No necesitamos, hermanos, traer a un predicador diferente y famoso para que atraiga a las personas. No necesitamos, hermanos, traer un músico diferente cada día y que sea famoso y que toque bien, hermanos, para atraer a las personas. Únicamente, hermanos, con la presencia de Dios es más que suficiente. Aleluya. Yo he visto, hermanos, a cantantes tan malos. ¿Por qué no le aplaudan a Dios? Aleluya. Yo conozco, hermanos, cantantes que, diciéndolo así, cantan tan mal, les cuesta la verdad, pero, hermanos, cuando abren sus labios mientras están cantando, la presencia de Dios se derrama y las personas aceptan a Cristo. Y he visto, hermanos, a cantantes, he visto a músicos, he visto a predicadores tan bien preparados, con un conocimiento, hermanos, tan grande, y cuando intervienen, cuando cantan, cuando ministran, no pasa nada. Hermanos, ¿por qué? Porque lo que hace, hermanos, que algo marque la diferencia en nuestras reuniones, en nuestra vida personal, en mi vida, en su vida, hermanos, es la presencia de Dios. Así que no es necesario, hermanos, la novedad, sino que lo que necesitamos es preservar la verdad. De ahí, hermanos, que hay muchos que pasan más tiempo consultando en internet cosas, hermanos, que leyendo las escrituras. La gente, hermanos, quiere una doctrina que los deje cómodos con sus pecados. Esas doctrinas, hermanos, es cualquier cosa menos sana.
Hay hermanos, hay cristianos, hermanos, que prefieren ir a una iglesia donde le permitan sus caprichos, donde le permitan hacer lo que ellos quieran, donde le permitan vivir como ellos quieran y de todo mundo no pasa nada, todos se salvan, todos, no importa cómo viven, son salvos, salvos siempre salvos. Lo utilizan malinterpretando esa cita de la palabra de Dios. Y la gente quiere una doctrina que los deje cómodos con sus pecados. El verdadero evangelio, hermanos, condena el pecado. El evangelio diferente lo tolera, lo permite, dice, está bien, no importa, reciba así la Santa Cena, no hay problema, suba al púlpito, no hay problema. Todos Dios lo entiende que usted y yo somos pecadores, que igual de todo modo nosotros de vez en cuando se le puede fallar a Dios, pero no toda la vida. Dice, una vez a la semana no hace daño, una vez al mes no es tan malo. Buscan eso. El evangelio diferente lo tolera. El verdadero evangelio, hermanos, enfatiza la obediencia a Dios, que hay que obedecer a Dios. El evangelio diferente, hermanos, en cambio enfatiza solo el asentimiento mental de que Dios existe. Con que usted crea en Dios es más que suficiente. Si usted cree en Dios, no tenga pena, ahí está todo bien. Pero no es solamente ahí de creer en Dios, es de esforzarnos por obedecer a Dios. El evangelio diferente, hermanos, no exige muerte del viejo hombre, ni siquiera contiene, hermanos, la palabra crucifixión, y mucho menos la palabra santificación, cosas que sí hace el verdadero evangelio. El verdadero evangelio habla, hermanos, acerca de que nosotros debemos de dejar al viejo hombre, las costumbres del viejo hombre, para empezar a vivir como un nuevo hombre de acuerdo a lo que Dios quiere. El verdadero evangelio, hermanos, habla acerca de la crucifixión, de que nosotros, hermanos, debemos de crucificar nuestros pecados para nunca más volverlos a cometer. El verdadero evangelio, hermanos, habla acerca de la santificación, que es necesario, hermanos, que nosotros hagamos todo lo posible por cada día luchar por ser santos. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio falso, hermanos, habla de la libertad de conciencia, habla, hermanos, de la permisividad de las cosas. Un evangelio, hermanos, que no exige la negación, crucifixión o entrega total. Es un evangelio, hermanos, que solo lisonjea, solo adula, solo acaricia, hermanos, el ego. Y eso, hermanos, provoca que aquel, hermanos, que se acerca a ese evangelio, nunca, hermanos, tenga una transformación verdadera de su corazón y continúa siempre siendo una persona malvada. Por eso Jesús, hermanos, nos advierte. Marcos capítulo 4 versículo 24 y Lucas capítulo 8 versículo 18, que dice: presta mucha atención a los que oyen, pero no lo hagamos. Tengamos cuidado. Veamos Marcos capítulo 4. Eso a mí me encanta un montón. Marcos capítulo 4 versículo 24. Dice: les digo también, mirad lo que oís. Les mando una alerta: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Así que la recomendación de Jesús es que tengamos cuidado de lo que nosotros escuchamos y de lo que permitimos en nuestra vida, porque eso, hermanos, va a traer condenación a nuestras vidas. El tiempo se me terminó, hermanos. Vamos a continuar la otra semana. ¿Qué les parece? Tenemos, hermanos, que acostumbrarnos, hermanos, a hacer de nuestra vida una vida, hermanos, que le agrade a Dios, que no se deje influenciar por cualquier cosa, sino que se deje influenciar, hermanos, por la verdad del evangelio, por hacer todo lo posible, hermanos, porque vivamos en obediencia a Dios. Hermanos, la doctrina es buena y vamos a empezar, hermanos, a enseñar doctrina para que podamos aprender, pero necesitamos, hermanos, hacer todo lo posible porque nuestra vida, hermanos, se vaya alimentando de lo que realmente edifica al hombre.
de lo que realmente, hermano, le edifica a usted. Así que hoy, hermanos, si puedo concluir esta primera intervención, mis hermanos, esforcémonos por guardar nuestro corazón a Dios y porque nuestra vida, hermanos, sea de acuerdo a como Dios quiere. No permite, hermanos, que cualquier persona influya en su vida, sino por el contrario, que nosotros nos dejemos influenciar por nuestro Padre Celestial. Pongámonos de pie. Quisiera que oremos en esta tarde. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, Señor, hoy he compartido, Señor, esto tan importante que tú has puesto en mi corazón, que yo sé, Señor, que no es ninguna casualidad, sino es para que nosotros podamos aprender, Señor, a vivir y a comportarnos de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros hagamos.